Buenos días, profesor. Buenos días, compañeras. Nosotros somos el grupo número 7 de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Nuestras integrantes somos Caterine Cabrera, Laura Coronel, Marta Cujilán, Sandy Merchán, Ángela Tenorio y Cintia España. Vamos a hablar acerca de los principales precursores de la educación inicial. Entre los principales precursores tenemos, como primera tenemos a Marie Pape Carpenter. El principal aporte de Marie radica en la crítica severa hacia los asilos, cuestionando tanto su nombre como la rigidez en la enseñanza. Esta crítica condujo a la modificación del nombre a escuela materna. Se implementaron mesas para la distribución de niños en secciones pequeñas y por edades. Desde una perspectiva personal, Carpenter enfocó sus intereses en la formación de docentes y la defensa de la escuela como más que una simple guardería. Su enfoque se basó en 4 puntos claves. Uno, la preparación previa de las escuelas en lugar de la improvisación. Como segundo punto, la posibilidad de una experiencia vivencial, la adaptación del lenguaje en las clases a la edad de los alumnos y por último, la convicción de que la práctica docente debería ser impulsada por la vocación desinteresada, no por la búsqueda de retribución económica. A continuación, mi compañera. Laurita. Micrófono. Perdón, estaba con el micrófono cerrado. Buenos días, profesora. Vamos a continuación hablar acerca de Juan Amos Comenius. Fue el primero en hablar de la primera escuela o escuela materna. No la consideraba una institución fuera de la familia, pero sí la primera en transmitir una serie de valores al niño. La familia también educará y aportará otras enseñanzas según Comenio. Será la madre la primera en hacerlo. Es así que en 1840 publicó la Didáctica Magna. La Didáctica Magna es una de las obras más leídas en la literatura de la pedagogía. Obedece a una serie de preceptos o dogmas del cual los pedagogos no deben prescindir, pues esta famosa didáctica magna se subdivide en 3 partes que son didáctica general, didáctica especial y organización escolar. A continuación, doy paso a mi compañera. Jacques Rousseau era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero a la educación le brinda grandes aportes exclusivamente en el campo de la pedagogía. Esta pedagogía propone un sistema educativo que considera la y del hombre, mejorar a la sociedad. A partir de la idea de bondad, sostiene que la enseñanza debe darse dentro y en contacto con la naturaleza. Una de sus fundamentales contribuciones fue señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. Además, es uno de los precursores de una educación basada en el constructivismo porque indica que el docente debe enseñar desde la realidad, desde su perspectiva, claramente indica que el niño es un ser puro, lleno de bondad, ya que esa es su naturaleza.
pero que lastimosamente es la sociedad que corrompe al ser humano. El pensamiento filosófico Rousseau nos propone una educación basada en valores humanos en conjunto con el aprendizaje constructivo. A continuación, la siguiente compañera. Muy buenas tardes con todos. Pestalozzi fue pedagogo y educador suizo, discípulo de Juan Jacobo Rousseau. Muchos de sus pensamientos de este autor siguen vigentes hoy en día. A los 20 años abrió su primera escuela para pobres y huérfanos. Siempre observaba a todos los alumnos y quería que desarrollen la inteligencia y el espíritu. La familia se debe involucrar en el aprendizaje de los niños. Su metodología se basa en la intuición, ya que le considera que todas las personas aprendemos a través de los sentidos. Su pedagogía está enfocada en la educación infantil. Además, pretendía desarrollar una pedagogía en educación, que por cierto la definía por la formación de la cabeza, las manos y el corazón de todo individuo. Se preocupó por la educación de los pobres y huérfanos, ya que él consideraba que ellos también tenían la oportunidad de sobresalir. Defendía la aplicación del trabajo colaborativo como una forma de aprendizaje. Decía que si el maestro aumentaba su volumen de voz en las clases, los niños también lo harían. Y el maestro la disminuía, los niños también lo hacían. Aquí está un ejemplo súper claro de que sus pensamientos siguen vigentes hoy en día. Este caso que les acabo de compartir se puede compartir con ejemplo de la teoría de sociocultural de Vygotsky o la teoría del aprendizaje social. Él argumentaba de que tenían que impartir de los conocimientos previos de los alumnos. Pestalozzi decía que los dibujos era una herramienta súper importante para que el niño aprendiera a escribir, ya que a través de los dibujos el niño puede desarrollar su motricidad fina. Pestalozzi buscaba desarrollar el lenguaje de los niños poco a poco, enterándolo a través de las conversaciones sencillas y que de esta manera los niños pudieran desarrollar poco a poco su lenguaje. Se considera de suma importancia el primer contacto afectivo entre la madre e hijo. El primer contacto social que tiene un niño es con su familia y luego entra a la escuela. A continuación, mi compañera. Bueno, vamos a hablar sobre Frederick Frühling, conocido en los países de habla hispana como Federico Frühling. Fue un pedagogo alemán, creador de las escuelas preescolares y de concepto de jardín de infancia, llamado también pedagogo de Dios. Para Frühling es iniciar un movimiento pedagógico que reconoce el valor del juego como medio para desarrollar la creatividad del intelecto de cada niño. Considerando que el desarrollo infantil depende del juego como actividad espontánea, del trabajo manual como actividad constructiva y del estudio de la naturaleza, daba la importancia central al valor de la expresión corporal. La teoría de Frederick Frühling es el juego. Para él el juego es la expresión más profunda de la existencia humana. En el juego, la vida toma como una forma libre. El juego es el medio por excelencia para relacionar el mundo interior y el mundo exterior de un niño. Podemos hacernos la pregunta, ¿cómo era la educación para Bruce Bell? Para Bruce Bell, la educación comienza en la niñez. Y es ahí donde recalca la importancia del juego en el niño, porque a través de ello el niño se introduce en el mundo de la cultura. Uno de los juegos que él recomendaba eran los Legos, los bloques también. Aquí tengo unos, ¿verdad? En lo cual podemos trabajar lo que es armar y a la vez en este que yo presento aquí tengo formas. En este de aquí tengo lo que es la forma circular,
tengo en este la forma del cuadrado y en este tengo la forma de un triángulo. Muchas gracias. La siguiente compañera. María Montessori. Bueno, al hablar de María Montessori, el método Montessori se desarrolla en el contexto de cambios profundos en cuanto a la concepción de la infancia impulsada, entre otros diversos movimientos, por la Escuela Nueva. El concepto educativo de la pedagogía Montessori debe su origen a la doctora en medicina y pedagoga de origen italiano, María Montessori, la cual comenzó a desarrollar el método a raíz de sus experiencias como asistente en una clínica psiquiátrica y posteriormente como educadora y pedagoga a partir de 1896. Nuestro quehacer educativo se sustenta en los pilares del aprendizaje como la consecución de experiencias desarrolladas y adquiridas en el ambiente a través de la puesta en práctica de los sentidos. Los 6 primeros años de vida son los más importantes para el desarrollo del hombre. En concreto, los 3 primeros años. Por tanto, pretendemos acompañar la educación de los niños desde el nacimiento. Podemos ver también los planteamientos pedagógicos de María Montessori. Por ejemplo, los niños son seres competentes, ¿sí? Participación de los padres, material didáctico adecuado. A continuación, la compañera. Las hermanas Agassi. Rosa Agassi aspira a que la influencia del mundo exterior en su hogar sea mínima en términos de diferenciación. Considera que la obediencia pasiva, el silencio y la inmovilidad no constituyen un orden genuino, ya que suprimen la espontaneidad, el juego libre y ordenado, elementos facilitados por la práctica de la sociabilidad, la bondad y el compañerismo. Su contribución significativa al ámbito de la educación preescolar radica en el método agassiano, establecido en Brescia en 1894. Este enfoque se caracteriza por su accesibilidad económica, aspirando a desarrollar niños con la capacidad de tomar la iniciativa. En este método, el maestro cumple el papel de guía y estímulo para el niño, y la prioridad principal es la promoción de la higiene y la salud. La relevancia práctica distingue a este método como un aporte destacado en la educación. A continuación, mi compañera. Gracias. Ovidio de Crowley. Ovidio de Crowley fue uno de los impulsores de la Escuela Nueva, la cual es acabar con las tradicionales clases magistrales centradas en el profesor para que lo fundamental sea el alumno. Así, este será partícipe y parte activa del proceso de aprendizaje. De Crowley tiene como punto de partida condiciones de biología humana en la satisfacción de las necesidades primarias. Es así que el método de Crowley consta de principios básicos como son principio dominante de respeto al niño. Es la escuela por la vida y para la vida. Principio de libertad. Aquí respeta la autonomía del alumno. Principio de individualización es para lograr la libertad del sujeto. El principio de la actividad sostiene que hay que provocar un trabajo constante en el individuo. Esto ha sido en cuanto a la participación del grupo número 7. Muchas gracias.